Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón, exactamente las 10 de la noche y aquí en vivo hasta las 11 con la querida Cecilia Bufflé. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien. Qué fin de año. Qué bárbaro. Hoy un colega decía, cuando se enteró de la noticia del anuncio de la detención de Cristóbal López, decía, qué difícil para un periodista suizo, si está acá muere de un infarto. Sin ninguna duda. Bueno, efectivamente, esa fue la noticia del día, el pedido de captura, en realidad, para el empresario Cristóbal López, que hasta el momento se desconoce su paradero. Sí fue detenido, entiendo, su socio de Sousa. Sí, Fabián de Sousa está detenido, Cristóbal López está prófugo de la justicia con pedido de captura. Sin duda. Bueno, por supuesto que el mundo político, económico, está analizando lo que significó esta verdadera revuelta, esta enorme tensión que se ha generado alrededor, bueno, de la discusión de muchas cosas, pero sin duda del futuro de los jubilados, con situaciones que en principio, bueno, parecen controladas. El gobierno finalmente logró pasar las leyes, se controló la violencia totalmente desmedida, totalmente delirante. No hubo un 2001 sin ninguna duda, pero hay mucha gente enojada con el gobierno, incluso sectores que se presume que acompañaron al gobierno en octubre, sectores medios, y que están de alguna manera saliendo a la calle a hacer sonar cacerolas. Entiendo que eso está ocurriendo en algunos barrios, o ha ocurrido hoy en algunos barrios bien de clase media de la capital, ¿verdad? Sí, también en algunas localidades del interior del país, en algunas de las ciudades del interior del país, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, también, y con esta dualidad, ¿no?, de muchos sectores que apoyan al gobierno, que apoyaron al gobierno en las elecciones de octubre, pero que la reforma previsional sigue siendo antipática para todos, ¿no? Bueno, los mercados celebraron el triunfo político del gobierno en el Congreso. Hoy hubo fuertes subas de los bonos argentinos, de las acciones. También siguió subiendo el dólar. Hubo licitación de las famosas LEVAC y el Banco Central minga de bajar la tasa, ¿no? Nada, no baja nada la tasa, 28,75 quedó ahí la tasa y el Banco Central sigue con esa estrategia después de mucho cuestionamiento, lo hablamos mucho la semana pasada acá y después fue el tema de los diarios y de la agenda económica de la semana, ¿no? La pelea ahí entre las LEVACs y las LETES en pesos del Tesoro y del Banco Central. No cambia la tasa de interés y por ahora lo que cambia es esa explicación, ¿no? Por ahora no hay cambio de política monetaria. Por ahora, eso quiere decir que en algún momento sí hay un cambio, un giro en esa situación, ¿no? Bueno, obviamente, si la inflación núcleo, que es lo que mira el Banco Central, sigue bajando, lo cual naturalmente habrá que ver, porque en el fondo toda esta pelea de las jubilaciones ha venido a blanquear algo que entre economistas, entre especialistas se conoce, pero que no estaba tan blanqueado en la sociedad, y es que, bueno, tenemos un flor de problema en términos macroeconómicos. Todos los derechos que todo el mundo reclama y que todo el mundo merece, bueno, no hay plata para pagarlos. Entonces, cada vez hay más déficit fiscal y eso genera problemas. Así que ahí estamos en una pelea complicada, no solamente mirando porque finalmente tampoco se resolvió el problema del déficit fiscal. Hoy vamos a tener economistas de lujo para una mesa y una discusión sobre cómo sigue esta película, cómo sigue el plan económico, finalmente con estas leyes que pasa el gobierno con tanto costo político. ¿Se resuelve algo del problema de la tasa de interés, del atraso cambiario, de las inversiones? Sí, del costo, de ese dilema del costo argentino. ¿Se resuelve ahora o falta? ¿Y cuántas reformas más de esas reformas que tenía en agenda el gobierno va a poder hacer después de la tensión y el desgaste enorme que le implicó la votación de una sola de esas leyes, ¿no? Sí. La reforma de la ley de movilidad jubilatoria. Claro, veníamos hablando recién en la preproducción del programa con nuestro especialista político Beto Valdés, que tal vez una de las noticias que hay que empezar a entender después de toda esta crisis del fin de año es que la reforma laboral
no va a ser tan fácil, digamos, pasarla en el Congreso en este escenario, con una oposición que se radicalizó, porque finalmente aquí, por un lado, apareció el gobierno, pero después prácticamente toda la oposición competía el masismo con el Frente para la Victoria, a ver quién le pegaba más al gobierno, ¿no? Sí, absolutamente, y además, bueno, el famoso acuerdo con los gobernadores justicialistas y con el peronismo federal le costó mucha energía al gobierno para que finalmente se concretara. Digamos, fue parte de la frustración de esa reunión del jueves. El Beto Valdés lo advertía la semana pasada. Era una de las preguntas que le hacía Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, la semana pasada acá. ¿Qué pasa con ese acuerdo con los gobernadores? ¿Cuánta fe hay en que lo cumplan o no? Y el jueves pasado, buena parte de ellos dieron el faltazo y hubo que gastar mucha más negociación, ¿no?, para que ayer finalmente se votara. Pero preguntémosle a él. Sí, señora, efectivamente, lo tenemos a nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, que es Beto Valdés. Beto, querido, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. ¿Cuáles son las noticias de última hora? ¿Cómo se está viviendo esto en el gobierno? ¿Qué es lo que sabés, digamos? ¿Cómo está interpretando el presidente su mesa chica? ¿Qué es lo que está pasando? Y en todo caso, ¿cómo seguir? Porque además de la violencia inaceptable en la plaza, bueno, están las protestas en algunas esquinas de Buenos Aires. Sí, obviamente que en lo que se puede decir la mesa chica del presidente, y lo vimos un poco en la conferencia de prensa que realizó hoy el jefe de Estado, al zafar de su 125, porque de alguna manera la reforma previsional, lo veníamos destacando, pasó a segundo plano. Esto se transformó en un test de gobernabilidad por el ingrediente de violencia que le dieron los sectores kirchneristas, por la radicalización de la oposición que planteaba Willy, y en función de esa situación, obviamente que lo que reina es un enorme optimismo, porque recordemos que acá estos acuerdos con los gobernadores estaba todo atado con alambre, y a su vez la desconfianza que le generaba al propio oficialismo, que después los jefes de cada uno de esos distritos pudieran contener a la tropa. El fin de semana fue muy duro para muchos diputados del interior, porque no vienen en listas sábanas, los conocen. Claro. Y la gente le pedía, recordemos que acá hay un dato central que lo tienen todos los encuestadores, sobre todo los que consulta Jaime Durán Barba y Marcos Peña. Más del 60% de la opinión pública está en contra de la reforma previsional. Es decir, toma un sector que votó Cambiemos. Ese es el verdadero fenómeno, y que independientemente de esa situación, evidentemente el gran ganador de esta jornada es el presidente Macri, porque pagando un alto costo político logró revertir lo que hubiera sido un escenario tremendo. Imaginémonos que si se hubiera postergado otra vez para la semana que viene, o hubiera habido un muerto, o hubieran perdido. Pues estamos hablando de 10 Sí, es un escenario que fue posible. Estuvo más finito, posible. Más finito de lo que efectivamente se esperaba, ¿no? Y de ahí se entiende, más allá de que sea muy difícil de explicar políticamente, por qué el apuro que tenía la Casa Rosada, e incluso los propios diputados de Cambiemos, en sacar una reforma muy antipática cuando se habla de temas vinculados a los jubilados. Bueno, recordemos que en la opinión pública al día de hoy, y eso lo admite Marcos Peña, Durán Barba, sigue mandando la agenda del relato kirchnerista. Más del 70% de la gente quiere más Estado, no quiere iniciativa privada. Es decir, ahí hay un fenómeno que cuando ocurren este tipo de cuestiones hay rechazo, incluso en la gente que votó Cambiemos en octubre. Por eso el interés en adelantar el tratamiento legislativo, porque evidentemente, si miramos la fotografía, la contundencia que obtuvo la media sanción en el Senado. Claro, 40-20 era prácticamente exactamente. Nadie hablaba del tema, digamos. Claro, 40-20 Pasó casi era la cuenta en el Senado. desapercibido. Ahí estuvo la capacidad, como siempre, sobre todo en esto de hacer daño o de moverse para instalar temas del kirchnerismo. Y bueno, desde ese punto de vista, evidentemente que si miramos un escenario porque muchos hoy hablan de victoria pírrica, de alguna manera lo es, pero frente a lo que tenía para perder Macri, es un tremendo triunfo. No, y además, durante mucho tiempo se habló más de los incidentes y del delirio de la violencia
que es de la cuestión de la reforma Claro. jubilatoria. En eso me parece que gana el gobierno al mostrar la barbarie, que ya no es, digamos, ya no se ve por televisión. Eso evidentemente, y ver a sectores de la oposición, del peronismo, de la dirigencia sindical peronista, participando, digamos, al lado del delirio de los de ultraizquierda, y eso lo ayuda al gobierno. A mí me parece que en ese sentido, ahí también tiene algo para capitalizar. Para capitalizar, No, o sea, más grieta imposible. Exactamente. Acá me parece que el dato central es el regreso de la dieta. De la grieta. El regreso de la grieta, pero con un impulso mayor, porque hace un año había habido un problema similar en la Cámara de Diputados con el impuesto a las ganancias, que Massa quedó ahí a mitad de camino, pero se cuidó un poco más. Ahora el masismo, al verse arrastrado prácticamente por el kirchnerismo, algunos diputados que responden y que no obedecieron a los gobernadores, todo eso lo que generó es un escenario realmente muy difícil de controlar. Hay que ver nada más, vos hablas del mundo sindical. Sí. Uno de los datos políticos de esta jornada tiene que ver con la tremenda discusión que hubo hoy a la mañana en la reunión del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, que a esta altura se puede decir que ya está fracturada, que el triunvirato está más que pintado. El Barba Gutiérrez, el hombre duro de la Unión Obrera Metalúrgica, Estuvo movilizando en la plaza. estuvo movilizando en la plaza y se peleó con el triunvirato porque defendió la movilización y prácticamente los acusó de miedosos. Blandos. De blandos, Bueno, de porque miedosos. la CGT Y sacó- les tiró Bueno, pero es que la en la reunión, Bueno, pero en esta reunión que ocurrió hoy a la mañana, les tiró la llave de su despacho, se levantó y se fue y se llevó a la Unión Obrera Metalúrgica. Claro. No a cualquier organización sindical. ¿Y quedan radicalizados ahí quiénes? La bancaria, No, bueno, es que con Palazzo, hoy la UOM, hoy lo que es son la gremios corriente- fuertes los que están ahí. Claro, pero que Es fíjate, como camionero. La Y corriente camionero. federal, que es la que lidera la asociación bancaria con Sergio Palazzo, está fuera de este consejo directivo, con lo cual se puede decir que la UOM, si se confirma esto de que abandona a la Confederación General del Trabajo, se va con Sergio Palazzo. ¿Y cuánto va a tardar Moyano? Y Luis Berruego está muy duro también. Entonces, evidentemente, eso es un enorme problema para el mundo sindical, pero también para los grandes derrotados de esta jornada, de todo lo que vivimos, que evidentemente es en la figura de Miguel Ángel Pichetto y todos los gobernadores del PJ. Muchos dirán, bueno, pero sacamos la ley. No, pero muchachos, ustedes eran los que venían a iniciar un proceso de renovación después de Cristina, que viene de perder 2 elecciones. Y sin embargo no se animan a plantarse o tener una estrategia diferente. En eso que estás diciendo, Beto, quiere decir que Cristina y el kirchnerismo termina teniendo un espacio un poco más fortalecido del que tenía la foto anterior. Son ganadores en esta lista. de esta situación. Festeja Macri, festeja Cristina, Mirá de alguna vos. manera. Y es que es la clave de la grieta y lo que en definitiva le da un doble festejo ¿a quién? Al presidente Macri. Porque cuanto más protagonismo del kirchnerismo, más Moró, más Chiborrossi, Kicillof, la propia Cristina dando órdenes del Instituto Patria, todo eso consolida lo que le encanta a Durán Barba y que al presidente lo hace lucir mucho más cómodo, que es que no surja una referencia racional del peronismo y encima un Massa deshilachado y Massa prácticamente... es un perdedor en la foto de ayer, ¿no? Massa, los gobernadores, yo diría los hombres que supuestamente uno esperaba, los Urtubey, es decir, hoy los que plantean en este escenario de tira y afloje, y el protagonismo lo vimos, sobre todo en un fenómeno de que midió muy bien en términos de rating la sesión en diputados. ¿Y quién tuvo protagonismo? Sí, todo los que nombré recién. Todo el kirchnerismo, claro, los más duros. Y la izquierda. Sí, Sí, bueno, sí, es sí. que Graciela Camaño Graciela también, Camaño justamente. Graciela Camaño, Pero bueno, es una... pero ¿cómo? Claro, compitiendo con el ala dura. poniéndose más a la izquierda de Sí, Kicillof, sí. la doctora Camaño. Sí, muy mostrando impresionante. herramientas, además de Ahora, conocimiento político, ¿no? también vimos algo de lo que se viene hablando mucho en la Argentina hace algún tiempo, en algunos sectores con más o menos preocupación, que es la violencia política organizada. Y yo creo que, digamos, algo de lo que vimos en la plaza en estos días, y bueno, también es la consecuencia de 12 años de tachín, con los 70, con las organizaciones armadas de los 70,
con todo ese, digamos, toda esa carga ideológica sobre la juventud. Evidentemente, los muchachos que se presentan como administradores de como managers de los pobres, porque en definitiva, digamos, se presentan como managers de los pobres, me parece que también han hecho algún trabajito de adiestramiento, de foquismo. Y bueno, lo que vimos, el Tato Young, el periodista, hizo una pregunta tan sencilla hoy, pero clave. Dijo, lo que vimos en la plaza, ¿es una Argentina que está muriendo o es una Argentina que está naciendo? Y ese es un tema, porque a mí me parece que si es así, bueno, todas las iniciativas de Macri van a terminar con este tipo de batallas. Sin duda. Bueno, de hecho, lo que ustedes ponían como hipótesis, o quizás lo relativizaban, hoy circulaba ya como una información concreta, que la reforma laboral va al freezer. Es decir, en estas condiciones lo que transmite la conducción parlamentaria de Cambiemos, que en estas condiciones no hay ninguna posibilidad de tratar esa reforma, porque encima es un tema muy arduo y está muy instalado, reforma laboral, Banelco, ajuste, palabritas que uno ve en las encuestas que tienen enorme rechazo. Entonces, ese es un elemento. Y de la pregunta de Tato Young, no es ni una cosa ni la otra. Es decir, lo que vimos en la plaza de los dos congresos, y de alguna manera también, no nos olvidemos, en La Plata, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires la semana pasada, con barras bravas y el intendente de Ensenada, Mario Seco. Hoy se hizo un operativo de la bonaerense realmente muy eficiente, prácticamente se militarizó, palabrita que muchos no querían utilizar, pero en definitiva, esa no es ni la Argentina que se queda ni la que llega, es la transición. Evidentemente, ¿por qué? Porque después de 12 años, y yo diría más de 12 años de populismo, porque también Duhalde también generó muchas de este tipo de facilidades, y bueno, pero no alguna cuestión. Pero no hubo una exaltación, hubo una exaltación de la violencia política de los 70 durante la época de Duhalde. No, sin duda. No, yo digo desde el punto de vista, digo, más allá de la violencia, acá hay una cuestión que está vinculada a lo que vos planteás, a la coordinación y el nivel de profesionalidad que demostraron muchos de estos violentos en la calle. Sabemos cómo se financia. Y se financia con los planes sociales, mucho de eso. Entonces ahí hay una interpelación muy interesante a la administración del presidente Macri. Por lo menos a los que identificaron como violentos, no seguir pagándole los planes, como mínimo, digamos. Bueno, pero fíjate que el juez federal Sergio Torres, hoy en Comodoro Pi, las vedettes que utilizan la prisión preventiva sin ningún problema. Sí, claro, para todo. Con muchachos que garpan. Sí. Cristóbal López. Y después de unos cuantos años de causa. Y después de bastante tiempo, no te mantienen preso un violento. Al único que ahora pidieron la prisión preventiva es ahora que le dicen todos, el gordo de la tumbera, el candidato de izquierda. Al resto, de izquierda de Rosario. Los liberaron a todos. Entonces, digamos, ahí también hay un serio problema de la justicia federal. Bueno, señora, ¿qué pasó con el tema de la reforma jubilatoria para los empleados del Banco Provincia? Que fue lo que había generado el bolonqui ahí en La Plata, ¿no es cierto? Claro, bueno, ahí finalmente eso también se aprobó. Claro, eso se aprobó. Y se aprobó, el dato interesante es que se aprobó pese a que se retiró el Frente para la Victoria y el masismo, juntos. Vos fíjate que la consolidación no solo es en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, sino en la legislatura bonaerense. Ahí acordó María Eugenia Vidal con los diputados provinciales que responden a los intendentes. Un modelo similar al que se ve a nivel nacional. Claro, finalmente ahí, bueno, de 57 a 65 años gradualmente pasa la edad jubilatoria de los empleados del Banco Provincial. Los que ya están jubilados, eso no se toca nada, obviamente es para adelante. De acá en adelante un régimen con características muy especiales y con un déficit enorme de esa caja previsional que lo pagábamos entre todos. Hay paro anunciado por justamente ahí la Asociación Bancaria y Palazzo, que está muy contra el gobierno, tiene bastante, digamos, influencia. Sí. Así que bueno, ahí hoy viene alguien que es especialista en tratar de hacer ajustes por las buenas, pero que no le dieron ni 5 de bolilla, que es Ricardo López Murphy. Lo vamos a tratar, lo vamos a sumar a la mesa de los economistas,
Pero tiene esa particularidad. Él trató de hacer un ajuste por la buena, como está tratando de hacer Macri ahora. Sí. En una situación distinta. En porque un contexto de fortaleza política completamente. Ya el modelo obviamente estaba complicado, la recesión venía de años, De la Rúa había perdido las elecciones, Macri las ganó. Evidentemente no hubo un 2001, ¿no? Eso está claro y eso se vio. Y tal vez es la mejor noticia para este cierre del año, ¿no? Si los argentinos, ese proceso, efectivamente, si los argentinos superamos ese fantasma y no hay un 2001, aunque haya 2000 delirantes que vayan a tirar piedras, hoy se vio una imagen en la Argentina que yo personalmente pensé que nunca más iba a ver a un presidente de los argentinos, como lo vi hoy al presidente Macri, yendo a visitar a los policías que fueron heridos en la batalla del Congreso. Hacía mucho tiempo, hay que retrotraerse no sé a cuánto para ver un presidente que haya ido a ver a los policías que obviamente estaban defendiendo la democracia. Me pareció realmente impresionante. Sí, absolutamente. Bueno, además de Ricardo López Murphy, hay dos economistas que no necesitan presentación, lo conocen todos, son habitués del timón, Juan José Cruces de la Universidad de Tela y el amigo Martín Tetaz, ese es fundador, socio fundador. Ese es fundador del Cada timón, vez que los obviamente. presentemos vamos a decir que son socios fundadores del timón. Y después vamos a hablar un poco más de política. También viene Felipe de Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los hombres que tuvo a cargo de todo el procedimiento ayer en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco de economía, pero un poco de política también, ¿no? Bueno, Twitter. Todo eso lo pueden seguir en Twitter a través de la red social, @eltimontv es nuestra cuenta en Twitter. Y después de una breve pausa, venimos. Especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vení a una universidad donde podés descubrir más, aprender siendo lo que más te gusta y potencia tu vocación. Fundación UADE, una gran universidad. Finca Los Massa, lo contemporáneo y lo clásico en una misma bodega. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Nuevo Banco del Chaco. Somos el primer banco del país que creó una cuenta para incentivar la cultura del ahorro en los chicos. Tu primer ahorro. Nos ocupamos del futuro hoy. Nuevo Banco del Chaco. Nueva autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto. Porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bodega Gataflora. Los vinos de altura más tradicionales de Salta te invitan a seguirlos en redes sociales y participar de sus consignas y sorteos. Búscalos. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Beneficios exclusivos con Naranja. 18 cuotas, 0 interés en personal. Naranja. Somos así. Queremos más gente así. Mi promesa para mi hija. No soy tu amiga. Soy tu mamá. Voy a perseguirte, contradecirte y controlarte si tengo que hacerlo. Porque cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso, todas las noches confío en Fuji tabletas para protegerte de los mosquitos. Para que duermas tranquila durante la noche. Fuji, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, a Family Company. Glade automático decora todos mis ambientes, dándole un toque especial a mi hogar y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descubrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Cuando los artistas se mezclaban en los 50s, Smirnoff hizo martinis. Cuando el hip hop se reveló en el Bronx, Smirnoff nos ofreció destornilladores.
Cuando la música electrónica cambió las reglas, Smirnoff repartió tragos. Y hoy, que la cumbia se remixa, festejamos con Smirnoff Pomelo. Por ayer, por hoy y por lo que está por venir. Smirnoff. We're open. Es la nueva fórmula para proteger a tu familia de los mosquitos. La nueva fórmula de Raid. Ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. SC Johnson. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. Al piso y a la mesada podés mantenerlos limpios y desinfectados con Lisoform limpiador líquido, que además deja una fragancia agradable. Usa Lisoform en tu hogar. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Estamos aquí ya en el segundo bloque de El Timón, tremendo bloque con el doctor Ricardo López Murphy. Bienvenido. Nuestro querido Martín Tetaz, bienvenido a casa, gracias Martín, por la querido. invitación, muchachos, gracias. Desde que Martín se fue del Timón, no paró de ascender y ha sido un éxito total. Así que la verdad que evidentemente... Vos venís seguido, que mirá. Y Juan Cruces, obviamente, de la Universidad de Itela. Bueno, el presidente Macri está tratando de hacer un ajuste por las buenas y por momentos parece como que le ponen los bancos ahí, ¿qué es lo que le hicieron a López Murphy? Le pusieron los bancos en la avenida Figueroa Alcorta, los de la Facultad de Derecho, ¿no? Cuando vos quisiste hacer un ajuste también por las buenas, antes de que estallara todo en el 2001. Ese ¿no? nunca fue el problema. El problema fue que la coalición de gobierno de ese momento... Sí. La coalición parlamentaria, no percibió el dilema dramático que teníamos. No haber actuado en marzo del 2001 costó la crisis de diciembre del 2001 y luego los fenómenos que siguieron en el 2002. Sí. Que destruyeron la organización económica e institucional de Argentina. Pero acá vamos a hablar de ahora. ¿Vos crees que Macri va a poder hacer el ajuste por las buenas después de todo lo que vimos en estas últimas horas? ¿O crees que tarde o temprano vamos a tener el mismo problema de siempre? Porque la sociedad no se banca el ajuste, Ricardo. Vos fíjate que gente que ha votado al gobierno ha salido a hacer sonar las cacerolas. Y además el gobierno no dijo de entrada que había que hacer un ajuste y bueno, y ahora, ahora estamos... Yo creo que lo que ha estado en crisis es la narrativa oficial, o sea, al no haber explicado al comienzo del gobierno qué herencia se recibía y al no haber explicado el shock que sufre Sudamérica en el segundo semestre del 2014 cuando las commodities caen 40%. Que eso a países muy mal administrados como Venezuela los demolió, a países no muy mal, sino mal administrados como Argentina y Brasil les cambió el gobierno, y a los países del Pacífico los desaceleró. La combinación de 14 años de populismo y disparate, más el shock externo, producen una contracción del potencial de nuestra economía. Eso nunca se reconoció, no se planteó y la idea de que uno puede desconocer las restricciones me parece que es una patología en la sociedad argentina, porque eso no es cierto, las restricciones van a operar y hay formas de canalizarlas exitosamente, que usando el ejemplo de 2001, el 2001 ahora es muy fácil de verlo. ¿Por qué? Porque está la experiencia de Europa. ¿Qué hizo Europa? Europa hizo lo que intenté y propuse hacer yo en marzo del 2001. Grecia no devaluó Italia, y hizo el ajuste. Portugal, España y sobre todo Irlanda, que han sido correcciones exitosas. Yo no hablo de ajuste, yo hablo de consolidación económica exitosa. Tan exitosa que hoy Portugal, que era el más frágil de ellos, paga una tasa de interés de unos 70, digo, a 10 años. Bueno, muchachos, si nosotros pagáramos unos 70 a 10 años, la aritmética y el problema que enfrentaríamos sería mínimo. Bueno, ¿qué enseñanzas nos ha dejado esta crisis en función de esta pregunta? Porque da la sensación de que el problema fiscal, después de todo el bolonqui que se armó, lo seguimos teniendo. Yo creo que, en primer lugar, hay un problema de comunicación fenomenal del gobierno, ¿no? Yo escribí un tuit que expliqué cómo iba a ser la jubilación mínima
a partir del año que viene, las jubilaciones mínimas le van a ganar 25%, van a ser los aumentos en promedio del 2018 contra 2017. Y muchísima gente de la que está protestando hoy en la calle cree que le van a quitar. Cree que va a quitar nominal. Creen que hay una reducción. El que gana 10.000 creen que va a ganar 9.000, digamos. Creen que va a ganar menos. Y en realidad va a ganar más. Lo que pasa es que va a ganar, en la mayoría de los casos, los que ganan 10.000 pesos, un 21% más, en un escenario en el cual, con la fórmula anterior, probablemente hubieran ganado bastante más a la inflación, hubieran recuperado un poco. Entonces, primero, hay un problema comunicacional. Segundo, el gobierno dijo de movida que no iba a hacer este ajuste. Claro. Dijo de movida que iba a ser un ajuste con crecimiento. Se cansó de decirlo el presidente. Evidentemente las cuentas no le dieron después, pero el planteo inicial del gobierno era: vamos a mantener constante el gasto en términos reales, y lo que va a pasar es que con el crecimiento, pues la cuenta era muy simple, cada 4 puntos que crecía la economía, crecía 1 la recaudación en términos reales, y entonces un déficit de 5 puntos lo cerraban en 5 o 6 años, digamos. Esta era más o menos la cuenta. Bueno, el gobierno sigue diciendo eso, Martín. Bueno, pero evidentemente... No crecimos nunca porque la fórmula, hay un problema que marcamos siempre nosotros desde el comienzo de lo que fue, que es lo que generó más problemas en realidad. No fue el cambio de la fórmula, sino fue el problema del empalme. El empalme de 2 fórmulas. Hay que decir que se comieron. Martín Tetá fue el rey del empalme, porque fue el primero que advirtió. Bueno, no importa, éramos unos cuantos fuimos los que hicimos la advertencia. Era obvio porque se comieron 3 meses en el medio. Entonces, ese fue el ajuste. Ahí hubo un ajuste. Pero para eso se hacía. Hay un ajuste. El resto era el cambio de fórmula, que era un seguro, la fórmula cubre por inflación, se negoció con el peronismo, también había un componente de salario. La fórmula no había prácticamente objeción. Cuando no hubiera generado problemas la fórmula, el bolonqui, Willy, Cecilia, se armó con el empalme. Digamos, si hubieran compensado cuando le toca un como correspondía al empalme. Bueno, pero si se compensaba el empalme, entonces... Sí, bueno, pero entonces... ¿cuánta plata? Bueno, entonces no tenía sentido hacer nada, digamos. Bueno, pero entonces aceleren la devolución, aceleren la baja de los subsidios económicos. Es una vergüenza que este es el segundo problema que tuvo el gobierno del arranque. Este gobierno tuvo un problema fenomenal para explicar una cosa muy simple. Que la gente se... No, pero sí que tiene que ver con la herencia. Pero acordate que decían que no había que hablar de la herencia. Más simple te lo digo. Que la gente... Jaime Durán Barba decía que no había que hablar de la herencia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero más simple te digo, que la gente, una idea muy simple, que te tenés que pagar lo que consumís. Claro. Que la gente se tiene que pagar lo que consume. A nadie se le ocurriría pedirle al gobierno que le pague el celular o que le pague Todo el mundo entiende que si yo lo consumo lo tengo que pagar. Entonces, si el gobierno el primer día hubiera dicho: señores, se acabó la promo. Se acabó la promo. Cada uno se paga lo que se consume, salvo que no pueda. Vamos a abrir una tarifa social generosa, que se presente que lo necesita, vamos a ayudar al que no puede. Bueno, no lo hizo y está pagando los costos de eso. Pero déjame, hago con Juan un poco de abogado del diablo ahora. Ahora, en el medio de eso, cada uno se paga lo que... Pero finalmente, los ajustes que hizo el Estado, los ajustes que hizo el gobierno, los hizo con los que tienen poca posibilidad de quejarse. Porque el déficit fiscal, ¿por qué bajó? Porque todos nosotros empezamos a pagar más cara la luz, y ahora porque los jubilados empiezan a ganar un poquitito menos de lo que venían ganando antes. Doble Nelson, retiro de subsidio y aumento de impuestos en la factura. Claro, digamos, un poquito menos de los que le prometía el cálculo anterior. De lo que le prometía el cambio anterior. No en términos reales, excepto por esta cuestión de la a los bodegueros le fueron a poner un impuesto, se quejaron y se lo sacaron, a los azucareros le fueron a poner un impuesto, se lo sacaron, al Poder Judicial le iban a poner impuesto a la ganancia, y los únicos que quedaron en el medio somos... Yo tengo una de cal y una de arena con esto. Por un lado, celebro que el gobierno, en el discurso del presidente es muy claro, que reconoce el problema fiscal y está dispuesto a comprometer un capital político importante. Reconozcamos que el gobierno viene de ganar elecciones con 41% a nivel nacional, que es lo mismo que obtuvo Alfonsín en el 85, Menem en el 91 y Néstor en 2005. Así que un capital político muy importante. Y el gobierno... Lo que dijo hoy Macri, bueno, yo venía de ganar las elecciones, me podría haber ido de vacaciones. Y está dispuesto a comprometer un capital político importante por primera vez, haciendo algo que respecto de la promesa anterior implica una reducción, aunque en términos reales, una vez que se pase el tema del empalme que señaló Martín, no reduce la remuneración real de los jubilados. Por otra parte, creo que esa es como la buena. La mala, creo que la crisis de estos días nos muestra el límite del duranbarbismo. O sea, el duranbarbismo que era: no hablemos de nada que duela, porque entonces la cuestión se empasta. Algo que en el discurso del presidente de la mañana en la conferencia de prensa, él lo dijo: tiremos buena onda. Yo creo que está bien lo que vos estás diciendo, pero me parece que en el gobierno lo entendieron exactamente al revés. Es decir, en el gobierno lo que dicen es: menos mal que fuimos graduales.
Sí, obviamente. Es decir, Vos al fijate revés, que tenía razón este muchacho. la decisión, si no, esto explotaba. En el gobierno sigue siendo Gardel, porque incluso la decisión de ayer de poner a los efectivos de la policía de la ciudad y no a la prefectura, por influencia de la doctora Carrió y por miedo a cómo podían tratarlo los medios, fue claramente la típica decisión de Jaime Durán Barba o la mentalidad de Marcos Peña, que es no militarizemos el Congreso. Y hoy Vidal lo militarizó y no tuvo ningún problema en la legislatura bonaerense. Está bien, pero déjame volver a la parte de política económica. Vos en la sociedad tenés gente que está a favor del gobierno incondicionalmente, gente que está incondicionalmente en contra, le ponga lo que le ponga, y hay una gran masa de gente más o menos desinformada en el medio, sobre la cual uno puede actuar, tratando de persuadir, explicando una historia racional de por qué, para que en Argentina se vigorice la inversión privada, que es lo que en definitiva va a crear los puestos de trabajo que validan que este es el camino adecuado para que la economía crezca. Para que eso suceda, necesitas hacer algunos ajustes. Claro, pero para eso hay que persuadir, claro, y creo que ahí el gobierno está... Por algún motivo, el presidente que hoy dijo, yo me podría haber ido de vacaciones después de ganar las elecciones, no se fue de vacaciones. Y por algún motivo él dijo, hablando con Longobardi, si esto sigue así, explota. Digamos. Entonces, la pregunta, estimado Ricardo, ¿por qué hay tanto apuro ahora por resolver este tema de no solo las jubilaciones, sino finalmente el 65-70% del gasto del gobierno, que son las jubilaciones, las prestaciones sociales, la UH y demás? Es decir, ese es el gasto público y ese es el déficit fiscal. ¿O dónde está el déficit fiscal? A ver, el país tenía un gasto de 25 puntos de producto, tiene uno de 45. Sí, ¿y dónde está el 70% de ese gasto? Había ese aumento de la nómina de empleados de 2 millones a 4 millones y haber agregado 4 millones de jubilados sin aporte, eso primero hay que afrontarlo, segundo hay que corregirlo. Y corregirlo implica reformas estructurales, no esto que se hizo, yo no hubiera hecho esto, pero sobre todo le hubiera explicado al país que cada cosa que hacen genera problemas. Por ejemplo, la acordada de la Corte de noviembre-diciembre del 2015, que le quita el 15% de los recursos coparticipados a la seguridad social. Claro. Ahí está la madre del borrego. O sea, ahora, ¿por qué se lo quitaron? Bueno, porque el señor Kirchner de Prepo no hizo los acuerdos fiscales que hay que hacer para renovar esa asignación a el sector de jubilados y pensionados. O sea, le han sacado recursos. Los economistas, algunos están diciendo que el riesgo ahora es que la economía no siga creciendo, es decir, que por esta historia de que finalmente el modelo generó atraso cambiario, alta presión impositiva, las tasas de interés que no bajan, en un momento se te puede frenar la economía. ¿Ustedes qué opinan? A ver, aquí vamos a empezar por la juventud. Acá tenemos, yo creo que... ¿Qué opinan de esa? Tenemos un modelo que es animémonos y vayan. El sector privado le dice al gobierno, vos hacés reformas que son difíciles de hacer, pero que básicamente garanticen la sostenibilidad fiscal a un nivel menor de presión tributaria. Y reformar el mercado de trabajo. Y el gobierno, si vos haces eso, yo invierto, dice el sector privado. Y el gobierno le dice, no, vos invertí, que la economía creciendo va a ser mucho más fácil que yo haga esas reformas y baje la presión tributaria efectiva por el argumento que señalaba Martín recién. Y entonces están los dos en el borde de la pileta diciendo, tirate vos, tirate vos, y el punto es que nadie se tira. Y eso muestra un límite que en algún momento te viene un shock externo adverso y quedás muy mal parado. Lo que pasa es que también nadie se tira porque el agua está medio fría, en el sentido de que no hay no hay incentivo, no hay rentabilidad. Ese es el punto, el sector privado hace la cuenta. Martín. Sin embargo, cuando vos ves las 4 locomotoras de la demanda, digamos, la que está empujando más es la inversión, claramente, está creciendo punta a punta 21%, el promedio de este año 10% contra el promedio del año pasado, está explicando en estos momentos 21% del producto, o sea que está bien, es insuficiente para crecer a tasas decentes, pero para crecer a tasas de 3%,
parece bastante razonable y además es un gesto importante porque la inversión es el aumento de la capacidad de producción futura. Entonces, yo no voy a estar aumentando mi capacidad de producción hoy si no pienso producir más mañana. Entonces, en general, yo creo que no... Brasil es un dato. Por otro lado, crédito... Brasil está Brasil está empujando más. El crédito, cuando vos mirás cómo está creciendo el crédito, hay preocupaciones de si no hay una burbuja de crédito, de gente que está planteando, che, no habrá una burbuja de crédito. Yo veo, en la medida que se ve una expansión de crédito como la que se está viendo, y en la medida que se vea la inversión tan fuerte, yo no estoy tan preocupado por eso. No te preocupa el atraso. No me preocupa. La sostenibilidad de esa inversión en el tiempo. Yo creo que acá hemos tenido un rebote, yo digo, mecánico y políticamente inducido por el gasto público, por lo que hicimos el año pasado con las jubilaciones, que no se bajó, sino que al contrario, se hizo la reparación histórica. O sea, hubo un shock keynesiano importante de tirar un montón de plata sobre la economía para que la economía levante y finalmente, ahora que la economía está creciendo al 4% anual, en parte motorizado por lo que dice Martín, ahora sí animarse a discutir algunas cositas un poco más espinosas, que son reformas más bien homeopáticas del mercado de trabajo y esta cuestión de jubilaciones que no es tan homeopática. Pero si esto realmente va a ser sostenible, es si hacer inversión privada es negocio. Y cuando vos hablas con gente que piensa no en el sector de construcciones o inversión pública, sino gente que puede montar una planta, que cree puestos de trabajo genuino, la gente está ahí con el animémonos y vayan. Ricardo. Déficit infinanciables, decía un líder europeo de 30 años atrás, no son de izquierda o derecha, son de estúpidos. O sea, un déficit de 7, 8 puntos del producto no lo aguanta ninguna economía. Eso no se puede seguir creyendo en la tontería de que nos vamos a poder endeudar a infinito, como eso implica. Ese déficit tan grande, básicamente lo que hace es absorber ahorros. El problema que tiene Argentina es financiar niveles crecientes de inversión. Y eso requiere ahorro. Hoy, ¿cómo estamos financiando la inversión? Básicamente con uso de ahorro externo. Eso tampoco es sostenible. Nosotros no podemos tener un déficit externo camino a 5 puntos del producto. Eso tampoco es sostenible en el largo plazo. Entonces, necesitamos corregir, consolidar y encauzar nuestra economía en su competitividad, en sus finanzas públicas, en su capacidad de atraer inversión. Y eso es una tarea que hay que hacerla como la han hecho otros países del mundo. Esa idea que la Argentina es diferente al resto, yo nunca la creí. Acá la aritmética es igual que en el resto del mundo, la física es igual que en el resto del mundo y la economía también. Esta idea de que... Una cosa, yo siempre me río porque en la Argentina la gente le gusta decirse heterodoxo. En griego, ortodoxo significa normal. Heterodoxo significa anormal. Acá a todo el mundo le gusta ser anormal. Y yo digo, no, la matemática es igual acá que en el resto del mundo, la física es igual y las reglas económicas también son iguales. Pero lo que pasa es que la macroeconomía, lo hemos dicho 20 veces en este programa, la macroeconomía llega tarde, doctor. Claro, Y lo que usted está advirtiendo hoy, por ahí pasa dentro de 2, 3 años. ¿Por qué? Porque hay financiamiento. Entonces el financiamiento es como la molina. Sí, siga. Pero yo soy de los que creo que acá va a haber siga. Hay 3 señales que no son atractivas. A ver. Una es el riesgo país sigue siendo enormemente más alto. Es un riesgo alto en relación a Brasil, en relación a nuestros vecinos. Brasil tiene una deuda mucho más grande que Argentina, una deuda pública muy gravosa. México tiene una situación muy compleja con Trump y con López Obrador de candidato. Sin embargo, los costos que demanda el mercado de capitales son más severos acá. Entonces es una señal que es muy importante. Yo la atribuyo al problema de consolidación fiscal. Hay otra señal. Si el país va bien, las inversiones extranjeras van a crecer fuertemente. Y yo no lo veo ese fenómeno. Y el tercer aspecto, que es crucial para nuestra viabilidad, es que las exportaciones tienen que crecer. Hace 9 años que el producto argentino no crece, hace 13 que las exportaciones están 15% per cápita más baja que hace 11, 12 años. ¿Quién tiene razón? ¿Sturzenegger o Caputo en la pelea esta de la tasa de navidad? ¿O no es tan relevante, digamos? ¿Cómo la ven, muchachos? Mirá, hoy aplanó un poco, técnicamente voy a tratar de bajarlo a la cancha esto, ¿no? Aplanó un poco la curva el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Bajó un poquito las tasas de largo.
No se notó porque uno mira la tasa de corto y no se movió. Pero quedó plana prácticamente la curva. En castellano, digamos, lo que quiere decir esto es que hay un poco de tensión otra vez sobre la inflación. El Banco Central está firme en eso, pero que es el dato que ustedes relevaron hoy. Hoy la gente de Ditela publicó un informe que muestra que las expectativas de inflación en la calle, en promedio, pasaron del 24,7 al 29,1, 29. O sea, subieron 4 puntitos y pico. Entonces, a pesar de eso, los datos de inflación núcleo que empieza a mirar el Banco Central son datos alentadores y por eso bajó un poco las tasas de largo. Digamos, la presión, ya se había visto en el mercado secundario, la baja de las tasas, un poco de baja de tasas de largo. Las tasas de largo estoy hablando desde 250 días, ¿no? Las tasas de la LEVAC de largo plazo. Pero aflojó un poquito con las tasas. Y está la tensión esta de qué va a pasar en diciembre y en enero. El problema, Willy, central acá, que tiene que ver con lo que decía Ricardo recién, es que hay una cosa que es diferente acá. Es verdad, la macroeconomía es exactamente igual, 2 más 2 es 4, en eso estamos de acuerdo. Pero hay un problema, acá hay ilusión monetaria en niveles estratosféricos, que no hay en otro lugar del mundo, en parte por la historia inflacionaria. Y en segundo lugar hay ilusión fiscal. Si la gente cree que nadie sabe cuánto paga de impuestos, porque los impuestos están sobre los bienes, no sobre las personas. Entonces la gente no tiene la menor idea cuánto paga de impuestos. Hay ilusión fiscal, la gente dice que lo paga el Estado. Cree que hay algo tal como el Estado que lo puede pagar. Eso se llama ilusión fiscal, es la segunda ilusión. Y la tercera ilusión es que la gente cree que las cosas se producen o por el presidente o ignora los efectos causales. Traducido al castellano. Lo dijo Ricardo, bajó en el 2014 los términos de intercambio argentino de manera espectacular. Bueno, pero la gente eso no lo percibe, la gente no tiene la menor idea de eso, ¿no? Chicos, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Felicidades, que tengan un lindo fin de año, feliz Navidad. Buen año, Ricardo, gracias. Los recibiremos en el Timón 2018 a todos. Obviamente. Vamos a una pausa rapidito y viene Felipe de Miguel, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, a poner un minuto en el timón. Dando tu sueldo en Banco Macro, podés hacer realidad eso que estabas proyectando, porque podés acceder a tasas preferenciales en préstamos hipotecarios UVA en la compra de tu primera vivienda. Simula tu préstamo en macro.com.ar/préstamos. Macro, tu banco cerca siempre. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Oh, placer. Oh, placer. Sentite bien, placer. Este verano llenalo de placer. Una brisa con notas florales y cítricas perfuma el aire. Nada interrumpe su descanso. Es momento de tener dulces sueños. Su viaje acaba de comenzar. Felicidad. Tenemos una fragancia para eso. Glade, SC Johnson, una compañía familiar. El lunes la promo del supermercado, el martes la de la estación de servicio, el miércoles la del cine y la de neumáticos. Ahora llévate los neumáticos que siempre quisiste con un 15% off en tu compra y hasta 12 cuotas sin interés todos los días. Además, llévalos protegidos gratis por un año con la protección Bridgestone. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Tu perro dijo basta convivir con pulgas. Decí basta vos también. Protégelos con Raid Matapulgas y Garrapatas. Aplícalo en los lugares que frecuentan tus mascotas. Inhibe el desarrollo de larvas por 3 meses, evitando que tu mascota se vuelva a contagiar. Raid. SC Johnson, una compañía familiar. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. En el living uso Lisoform automático, que combate los malos olores de la casa. Usa Lisoform en tu hogar. Muy bien, aquí estamos en el tercer bloque de El Timón con Felipe de Miguel, que es el jefe de gabinete de la ciudad. Felipe, bienvenido, un gusto que estés aquí. Muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en el día después. ¿Cómo vivieron? ¿Cuántos policías finalmente de la ciudad quedaron heridos a esta hora? ¿Qué se sabe, digamos? Hubo 68, pero afortunadamente la mayoría de ellos, la enorme mayoría de ellos está recuperándose. Sí. Hoy estuvimos con ellos en el predio de la calle Herrera, con muchos de ellos.
reconociéndoles. Estuvo el presidente también. El accionar, el presidente estuvo acompañándolos y reconociéndoles un poco el accionar que tuvieron el día de ayer. Lamentablemente presenciamos un episodio muy lamentable donde grupos minoritarios y extremadamente violentos intentaron impedir el funcionamiento de una de las instituciones fundamentales de la democracia. Sí, no, un delirio. En la legislatura. Un delirio total. Y creo que la policía de la ciudad y también la policía federal, que acompañó cuando se le requirió el apoyo, trabajaron muy profesionalmente y garantizaron... Sigue existiendo la policía federal, entonces. Claro. Sí, por supuesto. Lo que se transfirieron fueron... las comisarías. Competencias que estaban en la esfera de la policía federal, se transfirieron a la policía de la ciudad. Esencialmente las comisarías y algunas otras dependencias. Pero claro, todos los delitos federales siguen estando a cargo de la Policía Federal, en definitiva. Y las delegaciones a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? que tiene la Policía Federal como, como todo FBI, todo lo que son funciones locales de seguridad que estaban en la Policía Federal, porque se ocupaba también de la seguridad local en la Ciudad de Buenos Aires, son las funciones que fueron transferidas a la Policía de la ciudad. Digamos, mucha gente en un momento dado, yo entre ellos, tuvo la sensación de que, digamos, habían dejado en estado de indefensión a los pobres tipos de la policía de la ciudad. Se veían imágenes en un momento dado donde obviamente los rodeaban los violentos y prácticamente eso... no, yo participé, de todo el operativo en el edificio de la policía ahí en Hornos, y los especialistas en este tipo de situaciones lo han manejado con un profesionalismo muy grande, conocen cómo manejar este tipo de operativos, cuándo la policía tiene que avanzar, cuándo replegarse, cuándo hacer uso de algunas de las herramientas con que cuentan, y realmente se hizo un buen trabajo que permitió fundamentalmente que el Congreso sesionara durante 17 horas, que la oposición pudiera manifestarse y que finalmente se votara. Ahora, tenemos esas fuerzas de seguridad están a la altura de las circunstancias, porque no es imposible entonces evitar ese desmadre. Hay que dejar que ese desmadre ocurra y después intervenir, digamos. ¿Por qué la intervención ocurre cuando ya está todo descalabrado? O en todo caso, quizás son más las fuerzas federales las que están entrenadas para esto. No, las fuerzas la gendarmería están entrenadas, en un momento están dado, muy capacitadas y en un momento equipadas para dado, este tipo de operativos. En un momento, o sea, hasta las 4:30 de la tarde era esta sensación de decía, pobre muchachos, cómo los están dejando solos. Y en un momento dado, evidentemente, alguien tocó pito y se terminó. Avanzó la Policía Federal, con los gases, obviamente, digamos, sin matar. Porque ahí también hay una historia, independientemente del caso de esta jueza. Entiendo que lo que la jueza dijo es que no tenían que llevar armas letales. Incluso circuló un audio, pero bueno, los gases y las balas de goma no son letales. Eso, digamos, de hecho, en un momento dado, lo tuvieron que usar, si no se desbordaba totalmente la situación. Al mismo tiempo que había que preservar el normal funcionamiento del Congreso, en la manifestación se encontraban estos grupos minoritarios muy violentos, pero también había un conjunto de personas que fue simplemente a manifestarse y que estaba también ahí. Se mezclaban, en un momento dado, cuando retrocedían, se mezclaban en las columnas. Y la policía tiene que atender esa situación también y cuidar la seguridad del resto de los manifestantes. Y en eso hubo un alto profesionalismo, justamente para identificar los momentos, las oportunidades y cómo trabajar. Bueno, de hecho, finalmente el operativo fue exitoso, más allá de todo el destrozo. Pero digamos, no hubo que lamentar ninguna víctima. Afortunadamente. Y hablando de destrozos, hoy lo veía al ministro de Espacio Público, Machiavelli, casi al borde del llanto, porque hacía muy poquito que se había reinaugurado la Plaza de los Dos Congresos. Contó un poco todo lo que tiene que ver con la historia en sí, de la glorieta, el mármol de Carrara. Da mucha lástima. ¿Y eso lo vamos a tener que pagar de vuelta con nuestros impuestos? Da mucha lástima. No hay forma de... Hay parte que vamos a tener que restaurar y que le vuelve a costar a los vecinos de Buenos Aires 23 millones de pesos, que tiene que ver con la higiene, que tiene que ver con recuperar las veredas que se rompieron, tiene que ver con recuperar los espacios verdes que habían quedado realmente muy lindos.
y son recursos que si se tienen que usar para recuperar los destrozos, no se pueden usar para otras funciones Felipe, que tiene el Estado también. Ustedes, en términos de la información de inteligencia, en fin, ¿tenían previsto o se imaginaron que esto podía ocurrir y que existían estos grupos tan violentos, tan organizados, con tanto armamento casero, pero armamento al fin, ¿no? Bueno, habíamos visto hacía unos días un accionar similar, probablemente no tan crudo como lo que tuvimos que vivir ayer, pero sí, y claramente hay grupos que fueron con esta premeditación al acto de ayer. Se encontraron en camionetas, había palos con clavos, había algunas botellas que... Se secuestraron muchos en operativos previos que se hicieron en los colectivos. Esto nos está avisando que eventualmente se pueden repetir estos episodios, ¿no? Porque estos ya no son piquetes, ya estábamos acostumbrados a los piquetes, en algunos casos hubo algunos episodios de violencia, pero esto no se había visto hasta ahora, me parece, ¿no? Creo que yo espero que no, nunca se vio esto, digamos. Y que terminemos con este... Se vieron cosas peores en el pasado, ojo, cuidado, que este país tuvo cosas mucho peores que pedradas en el pasado, por Pero el problema es que la justicia, al liberar y no mostrarse realmente dura aplicando la ley, se va a volver a repetir, Felipe. Nosotros estamos promoviendo el traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, que creemos que también va a contribuir a un mejor ejercicio, una mejor planificación, en el fondo mejores políticas de seguridad. Pero igualmente aspiro a que no se repitan estos episodios que están lejísimos de lo que los argentinos queremos y las ganas que tenemos los argentinos de vivir en un país en paz. De lo que pasó adentro del Congreso, la reforma previsional ayer, hoy se está discutiendo la reforma tributaria, ¿cómo le pega eso a la ciudad? Que es en definitiva una de las provincias más en ese acuerdo fiscal. ¿Cómo le pega a las cuentas de la ciudad? Bueno, en la ciudad vamos a hacer una fuerte baja de impuestos, acompañando como se acordó a través del consenso fiscal, y es una baja fundamentalmente a través de reducción de impuestos de los ingresos brutos y sellos, que va a ser una reducción progresiva a lo largo de 5 años, que al 2022 implica una reducción de 18.000 millones de pesos, que representa nada menos que el 10,7% de los ingresos totales que tiene la ciudad. Para créditos hipotecarios baja 100% ingresos brutos, baja todo ahí, ¿no? Para créditos hipotecarios, primera vivienda, sí. Felipe, gracias, gracias por estar con nosotros en esta noche y bueno, obviamente un enorme abrazo a toda la gente ahí de la policía de la ciudad, obviamente que pusieron el pecho, sin duda. Señora. Nos queda el último bloque del último programa del año de El Timón, así que quédense ahí que los chimentos hoy están más jugosos que nunca. Sí, sí, efectivamente. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bodega Gataflora. Los vinos de altura más tradicionales de Salta te invitan a seguirlos en redes sociales y participar de sus consignas y sorteos. Búscalos. Nuevo Banco del Chaco. Somos el primer banco del país que creó una cuenta para incentivar la cultura del ahorro en los chicos. Tu primer ahorro. Nos ocupamos del futuro hoy. Nuevo Banco del Chaco. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a una universidad donde podés descubrir más, aprender siendo lo que más te gusta y potencia tu vocación. Fundación UADE, una gran universidad. Finca Los Masa. Lo contemporáneo y lo clásico en una misma bodega. Nueva autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto, porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
21 y 22 de diciembre disfruta el especial de Navidad de Tarjeta Santander Río en los mejores shoppings, Falabella y marcas adheridas. Tenés un 25 y 30% de ahorro, hasta 3 cuotas sin interés y muchos beneficios más. Conoce más en santanderrio.com.ar. Si todavía no tenés tu tarjeta, pedila por SMS y disfruta todos los beneficios. Mi promesa para mi hija. No soy tu amiga, soy tu mamá. Voy a perseguirte, contradecirte y controlarte si tengo que hacerlo. Porque cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso, todas las noches confío en Fuji tabletas para protegerte de los mosquitos. Para que duermas tranquila durante la noche. Fuji, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, a Family Company. Cuando todos descubren que H2O tiene el gas justo para acompañar las comidas, nadie descubre que tu lámpara intenta escapar. ¡Qué rica! H2O, perfecta para las comidas. Off presenta un repelente tan liviano que te vas a olvidar que lo llevas puesto. Nuevo Off Smooth and Dry. Su fórmula base de micropartículas actúa durante horas dejando tu piel seca. Nuevo Off Smooth and Dry. Protección seca contra mosquitos. Estar bien es lo primero. Galeno. Baygon es poder de protección contra cucarachas y arañas. Elegí Baygon, protección efectiva a tu alcance. Probá la efectividad de Baygon en su nueva presentación Mata Moscas y Mosquitos. Bueno, señoras y señores, es el último bloque y aquí estamos con las copas. Por supuesto. Porque este es nuestro último programa de este año. Después del verano estaremos obviamente de vuelta aquí en el Canal 26, siempre los martes, pero después del verano. Sí, ahora nos toca descansar y bueno, y obviamente agradecer a todo nuestro equipo de producción, que es un montón de gente. Obviamente Marina Rossetti, los queridos amigos de 4D, Paulo Morales, Gabriel Profiti, y todo el equipo de 4D también. Sí, claro, Federico Bruno, Alex Fabieri, los camarógrafos y todo el equipo técnico acá de los estudios que nos han bancado todo el año. Sí, sí. Y obviamente a los anunciantes que nos ayudan y lo más importante, que son ustedes que nos ven. Por Así supuesto. Que muy feliz Navidad, que tengamos un 2018 espectacular, nos volveremos a ver después del verano. Y queridos amiguitos y compañeros, salud, felicidades. Salud. Buen año para todos y nos reencontramos el año que viene.